¿Qué conecta un avión descendiendo en la oscuridad y el temblor en Washington? Absolutamente todo. Mientras el mundo duerme, algo se mueve desde el corazón del continente africano y sacude los cimientos de los pasillos del poder en Washington, París y Londres. La entrega clandestina de armas rusas a Burkina Faso no es solo un acuerdo militar más, es una declaración audaz de independencia, un desafío frontal al dominio occidental que lleva siglos enraizado en África. Occidente no oculta su alarma. Desde Estados Unidos hasta las capitales europeas, se cuestiona abiertamente la legitimidad de estas nuevas alianzas africanas, en especial cuando involucran a Rusia, como si la soberanía africana dependiera de su consentimiento. Pero Burkina Faso responde con claridad: la verdadera independencia es decidir sin pedir permiso. Eso, más que un lema, es una revolución silenciosa, una rebelión contra el status quo impuesto durante generaciones. Hoy, la narrativa africana ya no la dictan potencias extranjeras, la escriben manos africanas. Lo ocurrido en Ouagadougou no es un simple titular, es símbolo de acción, no de promesas vacías ni recetas anticuadas. La llegada de armas rusas refuerza la defensa nacional y lanza un mensaje inequívoco: África está lista para tomar control de su destino. Recordemos que durante décadas, cada anuncio de ayuda militar o económica venía acompañado de condiciones, supervisores y sobre todo la sensación de que el continente actuaba bajo la vigilancia de otros. Este acto de Burkina Faso es histórico, no una simple anécdota. Es la evidencia tangible de que los tiempos han cambiado, y de que el continente africano ya no tolera vivir bajo la sombra de poderes foráneos. Si África no aprovecha este instante, podría perder una oportunidad irrepetible para romper cadenas y dejar atrás la influencia de quienes siempre dictaron las reglas desde lejos. Pensemos, por ejemplo, en los acuerdos de cooperación firmados tras las independencias, donde muchos países africanos aceptaban mantener bases militares extranjeras a cambio de promesas de seguridad, pero rara vez obtenían un control real sobre sus propios asuntos. Para comprender la verdadera magnitud de este cambio, exploremos juntos cómo hemos llegado hasta este punto crucial, desmenuzando los hitos del pasado, y trazando paralelismos históricos que nos ayuden a entender el presente. Los pasos que llevaron a este momento no ocurrieron por azar ni de la noche a la mañana. Detrás se esconden décadas de tensiones, desencantos y un despertar africano incontenible. Desde la Conferencia de Berlín en 1884, donde las potencias europeas se repartieron el continente como si fuera un pastel, hasta las luchas de independencia a mediados del siglo XX, África ha estado en constante búsqueda de su lugar en el mundo. Cada década estuvo marcada por intentos de emancipación, algunos exitosos y otros brutalmente reprimidos. Durante demasiado tiempo, África fue solo el tablero, nunca el jugador. Mientras las potencias extranjeras movían sus piezas, el continente quedaba reducido al papel de espectador, incapaz de decidir realmente su destino. En la Guerra Fría, por ejemplo, cada conflicto local era visto como una extensión de la rivalidad entre Estados Unidos y la Unión Soviética, dejando a los actores africanos en roles secundarios, muchas veces obligados a elegir un bando para sobrevivir. Estados Unidos y sus aliados occidentales instalaron bases, impusieron sanciones y manipularon gobiernos bajo la máscara de la protección. Se presentaban como guardianes de la estabilidad, pero tejían una red de control, sometiendo a pueblos enteros a sus intereses ocultos. En la década de los años 60, el derrocamiento de líderes como Patrice Lumumba en el Congo fue orquestado desde el exterior, marcando el destino de una nación entera y enviando un mensaje de advertencia a quienes osaran desafiar el orden impuesto. Ese discurso protector era, en realidad, una jaula invisible, una jaula firme que mantenía a África dentro de límites estrictos, dictando quién podía acceder a armas, inversiones y recursos estratégicos. La independencia celebrada en los discursos era solo una libertad vigilada, restringida por acuerdos que enriquecían a unos pocos y empobrecían a la mayoría. Cada vez que un país africano intentaba nacionalizar sus recursos, como el petróleo en Nigeria o los diamantes en Sierra Leona, se encontraba con presiones diplomáticas, sanciones económicas y, en ocasiones, conflictos armados financiados desde el extranjero. La historia africana está marcada por líderes valientes que desafiaron ese orden. Thomas Sankara en Burkina Faso,
Patrice Lumumba en el Congo, Kwame Nkrumah en Ghana, Amílcar Cabral en Guinea-Bissau y Julius Nyerere en Tanzania. Todos ellos enfrentaron persecución, aislamiento internacional y, en demasiados casos, la eliminación física orquestada desde el exterior. Sankara, por ejemplo, fue asesinado tras intentar implementar reformas radicales que buscaban la autosuficiencia y la dignidad para su pueblo. Su muerte no fue solo la de un hombre, sino la de un sueño continental de independencia genuina. El acceso a armas y tecnología militar nunca fue un derecho africano, sino un privilegio otorgado y condicionado por las potencias. Solo quienes obedecían recibían respaldo, los insumisos eran debilitados sistemáticamente. Así, la independencia real siempre estuvo encadenada a intereses ajenos, con países obligados a pedir permiso para protegerse o desarrollar sus recursos. Durante la Guerra Civil en Angola, por ejemplo, la provisión de armas dependía de la lealtad política, y las potencias extranjeras jugaban a dividir para gobernar, prolongando el conflicto durante décadas. Pero incluso las cadenas más antiguas pueden romperse. La historia reciente del Sahel demuestra que algo profundo está cambiando, y el mundo no estaba preparado para el giro que se avecina. Hace solo unos años, pocos habrían imaginado que países como Burkina Faso, Mali o Níger se atreverían a desafiar abiertamente a sus antiguos tutores. Confiar en las promesas occidentales y aceptar su visión de ayuda sin cuestionarla perpetúa la explotación y la debilidad. Es una trampa en la que África ha caído demasiadas veces. Mientras la fe ciega en ellos persista, el continente seguirá siendo manipulado y explotado. Recordemos el caso del programa de ajuste estructural impuesto por el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial en los años 80 y 90, que condicionó préstamos a recortes sociales y privatizaciones, sumiendo a muchos países en crisis económicas y sociales profundas. Por primera vez en décadas, una potencia rompe el cerco y entrega armas a Burkina Faso. Esta jugada secreta cambia radicalmente las reglas y enciende una chispa imposible de apagar. Es similar a lo que ocurrió durante la independencia de Argelia, cuando la llegada de apoyo militar desde países del bloque oriental permitió equilibrar la balanza frente al poderío colonial francés. Este acuerdo rompe una regla invisible pero férrea, que África solo puede armarse con permiso de Occidente. Durante generaciones, los países africanos han mendigado ayuda, han aceptado condiciones humillantes para protegerse. Hoy, ese ciclo se ha roto. Y el eco de esa ruptura resuena más allá de las fronteras, inspirando a pueblos enteros a cuestionar el sistema. Unos vuelos nocturnos cambiaron el juego para siempre. Mientras la mayoría del mundo dormía, aviones rusos aterrizaban en el corazón de África. No traían solo armas, traían la promesa de un comienzo distinto para Burkina Faso, y quizás para todo un continente. Es como si, de pronto, una puerta blindada se hubiera abierto de par en par, permitiendo que el viento del cambio recorriera cada rincón de la región. Rusia no entrega fusiles por generosidad. Detrás de cada cañón hay cálculos fríos y una admisión silenciosa. África ya no será un simple tablero, sino un jugador con voz propia, capaz de exigir respeto y decidir su destino. Moscú busca fortalecer su influencia global, pero al hacerlo ha dado a Burkina Faso una herramienta largamente anhelada, la capacidad de defenderse sin depender de la benevolencia de otros. Estados Unidos reaccionó de inmediato. En la Casa Blanca cundió el pánico, las salas de crisis se llenaron de estrategias, embajadas recibieron mensajes cifrados, y las reuniones secretas se multiplicaron. Aquí, no solo está en juego quién porta las armas, sino quién dicta el nuevo orden. Se activaron mecanismos de presión diplomática, se sugirieron sanciones, y se intentó convencer a aliados regionales de aislar a Burkina Faso, pero el impacto ya era imparable. Las armas rusas en Burkina Faso son solo el principio. El temblor de un efecto dominó ya recorre el continente y promete cambiar la historia africana desde sus raíces. Mali, por ejemplo, ya ha dado pasos similares, y en Níger, la población exige que se revisen las bases militares extranjeras. El eco de Ouagadougou se escucha en cada rincón donde un pueblo sueña con libertad. Pero este giro también es una advertencia. Si Occidente logra sabotear estas alianzas, África podría ser arrastrada de nuevo a un ciclo de división y sumisión. Sin embargo, el continente está despertando,
Cada paso hacia la autonomía es una declaración. Nunca más cadenas, nunca más silencio. En la memoria colectiva resuenan las palabras de Nelson Mandela. La mayor gloria no es nunca caer, sino levantarse siempre. Porque esto va más allá de tanques y balas. Es una lucha por el control, la influencia y sobre todo, la dignidad. Por primera vez en mucho tiempo, Burkina Faso y sus aliados tienen la capacidad real de defender sus intereses, sin suplicar ni aceptar migajas disfrazadas de ayuda. Esta situación recuerda a la crisis de Suez en 1956, cuando Egipto nacionalizó el canal y desafió a las potencias coloniales, demostrando que un acto de valentía podía modificar el equilibrio internacional. Pero las alianzas no se construyen solo con armas. En los pasillos del poder africano, nuevas preguntas y riesgos empiezan a surgir. ¿Cómo evitar que la dependencia de nuevos aliados se convierta en una nueva forma de sumisión? ¿Cuál es el precio real de esta emancipación? El reto es mayúsculo y exige respuestas inteligentes y colectivas. El mensaje resuena a las potencias, y ahora millones sienten el pulso de una nueva era. El viejo orden tambalea ante la posibilidad de una ola incontrolable. África, armada de confianza, alianzas y decisión, se dispone a reescribir las reglas del juego global. El continente se enfrenta a un momento similar al de la descolonización, pero con herramientas y conciencia renovadas. Las noticias no conocen fronteras. Cada rumor, cada imagen de un pueblo africano rebelándose, erosiona la ilusión de superioridad occidental. Lo que antes parecía impensable se convierte en un ejemplo tangible. Si un país se atreve, ¿por qué no los demás? Así ocurrió en los años 50, cuando la independencia de Ghana inspiró a otros países del continente a reclamar su soberanía. Hoy, la osadía de Burkina Faso puede ser el detonante de una nueva ola emancipadora. Cuando una idea despierta, ni un centenar de ejércitos puede detenerla. La decisión de Burkina Faso de recibir armas rusas no fue simplemente un acto de soberanía. Ha encendido una chispa que corre como pólvora a través del continente africano. Hoy, en Mali, Níger, Chad, Guinea, Senegal, Congo, Tanzania y más allá, crece la convicción de que el cambio está al alcance. Se multiplican las reuniones de sociedad civil, los debates en universidades y los foros juveniles donde se discute abiertamente el modelo de desarrollo que se desea para el siglo XXI. El miedo recorre París, Washington y Bruselas. Occidente observa, inquieto, cómo el ejemplo de Burkina Faso se multiplica. Si más países africanos exigen respeto y control sobre sus recursos, el equilibrio de poder, forjado durante siglos de dominación, podría desplomarse. El nerviosismo se manifiesta en discursos públicos, en editoriales de los principales periódicos y en el aumento de misiones diplomáticas urgentes hacia los estados africanos. Pero África nunca antes había contado con tantas herramientas, voces y aliados para resistir. Un continente que despierta se convierte en una fuerza que ningún imperio puede contener. El reto, ahora, es sostener ese impulso y evitar las trampas que la historia ha tendido una y otra vez. La tecnología, las redes sociales y la diáspora africana juegan un papel crucial en la difusión de ideas y en la articulación de estrategias. Sin embargo, este despertar conlleva riesgos enormes. Si la ola emancipadora fracasa, las consecuencias pueden ser devastadoras. Represión brutal, nuevas injerencias extranjeras y el asesinato, una vez más, de la esperanza para una generación entera. En juego está todo: dignidad, recursos, libertad y el derecho a escribir el propio destino. Basta recordar el fracaso de la primavera árabe en varios países, donde las expectativas de cambio se vieron frustradas por conflictos internos y la intervención extranjera. Surge una pregunta urgente. ¿Qué lecciones prácticas deja este momento decisivo? Ahora que el tablero ha cambiado, ¿cómo pueden los pueblos africanos y el resto del mundo aprovechar esta oportunidad única para construir un futuro soberano y justo? La experiencia enseña que la independencia no se consolida solo con gestos simbólicos, sino con políticas sostenidas de educación, salud, desarrollo tecnológico y justicia social. En las calles y despachos de África se respira un aire nuevo, pero el desafío apenas comienza. Para transformar la esperanza en realidad, será necesario algo más que valentía.
Se requiere organización, visión a largo plazo y la capacidad de aprender de los errores del pasado. Por ejemplo, países como Ruanda han demostrado que una estrategia de desarrollo nacional centrada en la educación, la salud y la innovación puede transformar radicalmente una sociedad en solo una generación. La libertad no se implora, se construye, se protege, se defiende con hechos. Cada comunidad, cada líder y cada ciudadano debe asumir su parte de responsabilidad, participando activamente en el proceso de construcción nacional. La descentralización del poder, la transparencia y la rendición de cuentas son esenciales para evitar que las nuevas alianzas degeneren en corrupción o autoritarismo. El coraje mostrado por Burkina Faso nos enseña que, cuando un pueblo se levanta unido, ninguna cadena permanece intacta. Esta historia no es solo de un país, es una advertencia y un faro para toda África. La unidad y la determinación colectiva pueden romper los grilletes más antiguos. La experiencia de Sudáfrica en la lucha contra el apartheid demuestra que la perseverancia y la solidaridad internacional pueden doblegar incluso a los sistemas de opresión más arraigados. Hoy, los líderes africanos caminan sobre brasas. Deben rechazar presiones, chantajes y promesas envenenadas de potencias extranjeras. El pueblo ya no tolera dirigentes sumisos, exige dignidad, visión y el valor de desafiar a los poderosos aunque eso implique riesgos. En la práctica, esto significa fortalecer instituciones independientes, promover la participación ciudadana y garantizar que la riqueza generada por los recursos naturales beneficia a la mayoría, no solo a una élite. Pero la soberanía no se logra de un solo golpe, ni firmando un único acuerdo. Es una marcha larga, llena de pruebas, retrocesos y elecciones dolorosas. Cada pacto debe ser forjado pensando en el bien común, no en la riqueza de unos pocos ni en las expectativas de aliados lejanos. Recordemos el ejemplo de Botsuana, que ha logrado mantener el control sobre sus diamantes y destinarlos al desarrollo humano, sirviendo como modelo de gestión responsable de los recursos naturales. La independencia real solo llega cuando África negocia de igual a igual, sin miedo ni complejos. Es hora de que líderes y ciudadanos exijan respeto en cada negociación. El objetivo no es cambiar de dueño, sino abolir la idea misma de la servidumbre. La integración regional, a través de organismos como la Unión Africana y la Comunidad Económica de Estados de África Occidental, es clave para fortalecer la posición del continente en el escenario global. Cambiar de amo nunca ha sido libertad. Es fácil caer en el error de sustituir una dependencia por otra. Hoy es Rusia, mañana podría ser cualquier otro. Diversificar alianzas, negociar desde la fuerza y no atarse a nuevas cadenas, aunque parezcan doradas, es la única ruta digna. La historia de América Latina, con sus ciclos de dependencia de diferentes potencias, nos recuerda que la verdadera autonomía solo se consigue diversificando socios y priorizando los intereses nacionales. Toda decisión tomada hoy resonará en el futuro de nuestros hijos y nietos. Repetir los errores del pasado significaría condenar a nuevas generaciones a ciclos de sumisión y saqueo. Forjar alianzas que fortalezcan la autonomía es una obligación moral y una promesa de futuro. Se deben establecer mecanismos de revisión periódica de los acuerdos internacionales, asegurando que respondan a los intereses cambiantes de la sociedad. Estamos ante una encrucijada histórica. Podemos mirar desde la barrera o ser protagonistas de una nueva África, más libre, más fuerte y, por fin, soberana. Es el momento de escribir una constitución del siglo XXI que recoja las aspiraciones de todos los pueblos africanos, incluyendo a las mujeres, los jóvenes y las minorías étnicas. Pero incluso la valentía y la unidad no garantizan el éxito. El siguiente capítulo revela hasta dónde están dispuestos a llegar los nuevos enemigos de África. Habrá intentos de desestabilización, campañas de desinformación y presiones económicas. Pero la historia demuestra que la resistencia organizada puede superar cualquier obstáculo. Aquí ahora comienza la historia que mañana contaremos a nuestros hijos. Esta no es una simple frase, es el grito de un pueblo decidido a escribir su propio destino, sin pedir permiso, sin aceptar limosnas, sin doblar la cabeza ante nadie. En Burkina Faso, ha nacido algo mucho más grande que un acuerdo de armas. Es el acto fundacional de una África que se reconoce dueña de su voz y de su futuro. Hoy, cada africano y africana debe elegir
el silencio que perpetúa la sumisión, o el valor de abrir la puerta a generaciones de prosperidad y dignidad. Este momento es frágil, pero también irrepetible. Callar ahora o ceder ante la presión extranjera sería condenar a nuestro continente a otro siglo de cadenas. Pero actuar con decisión y coraje es romper el ciclo de explotación y reclamar lo que nos pertenece por derecho: tierra, recursos, respeto y libertad. La llegada de armas rusas a Burkina Faso es un grito contra siglos de imposición. Cada avión que tocó suelo africano no solo trajo herramientas de defensa, trajo la promesa de que nunca más seremos espectadores de nuestra propia historia. Rusia ha respondido al llamado de una África que exige respeto, y ha puesto en manos de Burkina Faso la posibilidad real de defenderse sin depender de la caridad ni del chantaje occidental. Es el inicio de una nueva era, en la que los países africanos pueden, por fin, sentarse a la mesa de decisiones globales con voz y voto propios. El mundo observa. Algunos miran con miedo, otros con esperanza. América y Europa intentan desacreditar, dividir, sembrar dudas. Pero la realidad es que el paradigma ha cambiado. África ya no es un tablero de juego, es arquitecta de su destino. Las alianzas estratégicas han dejado de ser concesiones y se han convertido en herramientas de emancipación. Lo que está en juego es demasiado grande para elegir la comodidad de la neutralidad. Es la vida y el futuro de millones. Es la dignidad de todo un continente. No esperemos a que otros cuenten nuestra historia. No dejemos que el miedo a represalias nos arrebate la oportunidad de ser libres. Hoy, la pluma está en nuestras manos. Hagamos que cada decisión cuente, que cada palabra y cada acto sean el cimiento de una nueva África. Una África soberana, fuerte y respetada. Es el momento de invertir en educación, ciencia y tecnología para garantizar que la independencia política se traduzca en desarrollo económico y social para todos. Si alguna vez dudaste de tu poder, observa lo que ha comenzado en Burkina Faso y entiende, el cambio ya está en marcha y nadie podrá detenerlo si lo abrazamos juntos. El tiempo de la sumisión ha terminado, el tiempo de la dignidad ha llegado. No temas los ecos del pasado, lo que construyamos hoy será de herencia de nuestros hijos y la semilla de una África verdaderamente libre. La historia la escribimos nosotros, aquí y ahora, con coraje, inteligencia y la convicción de que nuestro destino está, por fin, en nuestras manos. Quinto, es esencial establecer mecanismos de transparencia y participación ciudadana en la toma de decisiones sobre recursos estratégicos y alianzas internacionales. Sexto, fomentar el diálogo intergeneracional y la participación de mujeres y jóvenes en la vida política, asegurando que la emancipación no sea solo un discurso, sino una realidad inclusiva y sostenible. Séptimo, promover el intercambio cultural y la reconstrucción de la memoria histórica, para sanar las heridas del colonialismo y fortalecer la autoestima colectiva. Finalmente, los líderes africanos deben recordar siempre que toda alianza externa debe ser evaluada desde el prisma de los intereses nacionales y continentales. No se trata de reemplazar una dependencia por otra, sino de crear un entramado de relaciones que permitan a África negociar desde la fuerza, la unidad y la dignidad. La experiencia de países como Etiopía, que ha logrado resistir presiones externas y mantener su soberanía, demuestra que es posible trazar un camino propio. Prácticamente, ¿qué pasos pueden dar los países africanos para consolidar este proceso emancipador? Primero, es fundamental fortalecer la educación de calidad y el pensamiento crítico en las escuelas y universidades. Solo así las nuevas generaciones serán capaces de defender la autonomía conquistada y evitar caer en nuevas trampas externas. Segundo, invertir en infraestructura propia, desde energía hasta telecomunicaciones, para reducir la dependencia de sistemas controlados desde el extranjero. Tercero, crear redes de cooperación entre países africanos en ciencia, tecnología, salud y defensa. Cuarto, impulsar la industrialización local a partir de los recursos naturales, generando empleo y valor agregado en el continente. La pregunta que queda en el aire es, ¿estamos preparados para sostener este impulso? ¿Aprender de nuestros errores y construir, juntos, el continente que soñamos? La respuesta, como siempre, está en nuestras manos. Así,
Cuando los libros de historia del futuro narren este momento, dirán que en el año 2024, desde un pequeño país del Sahel, África decidió dejar de ser espectadora para convertirse en protagonista. Que desde Ouagadougou se encendió una antorcha que iluminó todo el continente, y que, a pesar de las dificultades, la voluntad colectiva fue más fuerte que cualquier obstáculo. Y que, por fin, las decisiones que marcaron el destino de millones de personas se tomaron en suelo africano, por africanos y para africanos. No es el final de la historia, sino el principio de un largo camino. Pero es, sin duda, el capítulo más emocionante y prometedor de nuestra era. La emancipación de Burkina Faso es el primer paso. Ahora le toca a cada uno de nosotros decidir si queremos ser testigos o protagonistas de la África libre y soberana que está naciendo ante nuestros ojos.